cómo han ido cambiando los trajes espaciales a lo largo de los años. Desde los primeros pasos del hombre en el espacio exterior hasta los ambiciosos proyectos de exploración en la Luna y Marte, los trajes espaciales han sido una parte fundamental de la protección de los astronautas y su capacidad para llevar a cabo misiones con éxito. Bienvenidos a un nuevo video, donde exploraremos con detalle la evolución de los trajes espaciales de la NASA a lo largo del tiempo, desde los primeros modelos hasta los diseños más avanzados y futuristas. ¿Estás listo para comenzar? Desde que la humanidad decidió descubrir que hay más allá de nuestro planeta, los ingenieros se pusieron manos a la obra. Empezaron por las naves, pero pronto se dieron cuenta que alguien tendría que tripularlas. Así nacen los trajes espaciales, de la curiosidad de los astronautas por salir de sus vehículos. La vestimenta espacial, diseñada para aportar oxígeno y una presión atmosférica estable, fue ideada a partir de los trajes presurizados de los pilotos de aviones de gran altitud. Su estructura permite a los astronautas sobrevivir en el casi vacío en el espacio, soportar temperaturas extremas y reducir el peso de la carga. En ese sentido, la NASA creó trajes espaciales para uso dentro y fuera de las naves. Los trajes internos evitan la ebullición de fluidos corporales y tienen un sistema de emergencia. Los trajes para actividades fuera de la nave protegen contra temperaturas extremas y radiación. También hay trajes combinados que reducen el peso al fusionar ambos tipos. Los trajes más famosos de la NASA se pueden agrupar en tres proyectos principales. El proyecto Mercury, nacido meses después de la creación de la agencia espacial y que tenía como atuendo unos trajes de color plateado. El proyecto Géminis, que mejoraba los materiales para hacerlos flexibles, y el proyecto Apolo, donde hay un cambio sustancial en el sistema de los trajes. El 9 de abril de 1959, solo 6 meses después de la creación de la NASA, la Agencia Espacial presentó al mundo un proyecto Mercury, el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos. Los trajes espaciales que usaron los astronautas en el proyecto Mercury en 1962 fue diseñado para protegerlos en caso de la despresurización de la cabina de la nave espacial. El traje estaba hecho de múltiples capas de tejido resistente al fuego y tenía una capa externa para reflejar el calor y la radiación solar. Además, estaba equipado con un sistema de suministro de oxígeno y una víscera dorada para proteger los ojos de la intensa luz solar en el espacio. Este traje fue esencial para la misión histórica de John Glenn, quien se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra el 20 de febrero de 1962, en la nave espacial Friendship 7. La primera misión, Gemini 3, en 1965, fue un hito en la exploración espacial estadounidense. Esta misión, que llevó a bordo a los astronautas Gus Grissom y John Young, fue notable por muchas razones, incluyendo el vestuario utilizado. Durante la misión, los astronautas llevaron trajes espaciales blancos, que eran una mejora con respecto a los trajes utilizados en el proyecto Mercury. Estos trajes Gemini eran más avanzados y cómodos, permitiendo una mayor movilidad para los astronautas a medida que realizaban tareas en el espacio. El traje se componía de 5 piezas principales: torso principal, casco, botas, guantes y fijación de cierre en el cuello. El atuendo utilizado en la misión Apolo 10 en 1969 fue un componente crucial para el éxito de la histórica expedición lunar. Dicha misión fue una misión precursora de la histórica Apolo 11 que aterrizó en la Luna. Los astronautas Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan llevaron trajes espaciales especialmente diseñados para esta misión. Estos trajes proporcionaban aislamiento térmico, suministro de oxígeno y protección contra la radiación y micrometeoritos. El traje espacial de Apolo 10 tenía visores dorados para proteger los ojos de la fuerte luz del sistema lunar y sistemas de comunicación. Aunque no aterrizaron en la Luna, esta misión fue clave para el éxito del Apolo 11, y el vestuario desempeñó un papel fundamental en la exploración lunar. Durante décadas, a medida que las agencias espaciales de todo el mundo se enfocan en misiones de larga duración a Marte y más allá, los trajes espaciales están experimentando un renacimiento en la innovación. En la actualidad, se siguen desarrollando trajes avanzados con tecnología de vanguardia, incluyendo sistemas de soporte vital más eficientes, materiales más ligeros y resistentes y capacidades de comunicación mejoradas. Actualmente, la NASA está desarrollando la próxima generación de trajes espaciales. Estos prototipos, dotados de la última tecnología, permitirán la exploración del espacio profundo.
gracias a la incorporación de innovaciones como los sistemas de regeneración de dióxido de carbono o el aprovechamiento del vapor del agua, que mejoran funciones básicas como la respiración o la regulación de la temperatura, la movilidad y el ajuste de un traje presurizado, que son extremadamente importantes para que los astronautas puedan trabajar sin problemas, por lo que la NASA se está centrando en los diseños de modelos que ayuden a las tripulaciones a llevar a cabo su trabajo de manera más eficiente y segura. El traje PXS minimiza el equipo necesario para soportar misiones de larga duración. Este nuevo modelo incorpora piezas que algún día podrían imprimirse en 3D en órbita, en tránsito o en la misma superficie de Marte con el fin de ajustar las medidas a las de cualquier miembro de la tripulación. El traje Z2 es otro prototipo ideado para recorrer la superficie de Marte. El modelo está diseñado para permitir a sus portadores explorar, recolectar muestras y maniobrar dentro y fuera de hábitats específicos y de vehículos exploradores, claro. Gracias a la tecnología más puntera que se consigue un material ligero y resistente con el que soportar misiones de larga duración en entornos hostiles como el de este planeta. Las piezas ajustables de la parte de los hombros y la cintura maximizan la adaptabilidad a la talla de cualquier miembro de la tripulación. La NASA ha presentado el nuevo traje espacial en un evento para la misión Artemis Lunar 3 en Houston. Los trajes del siglo XXI están diseñados y fabricados por la compañía Axiom Space. Este traje lleva tecnología de última generación que permite a los astronautas caminar más cómodamente sobre la superficie lunar. Estos trajes son más flexibles y resistentes que los anteriores. El color del traje ha cambiado el blanco por el negro. Desde los primeros días de los vuelos espaciales hasta las misiones actuales y futuras, estos vestuarios continúan siendo un símbolo de la resistencia y la determinación de la humanidad para aventurarse más allá de la atmósfera y explorar los misterios del cosmos. La evolución de los trajes espaciales a lo largo de la historia de la exploración espacial es un testimonio de la constante búsqueda de la excelencia en ingeniería y diseño por parte de la NASA. Sin estos trajes, muchas de las hazañas más icónicas y significativas de la exploración espacial no hubieran sido posibles. A medida que miramos hacia el futuro, donde la exploración a Marte y más allá se hace cada vez más viable, los trajes espaciales seguirán siendo un componente esencial para garantizar el éxito y la seguridad de las misiones espaciales. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima y hasta un siguiente video. Hasta luego.